Tardes a todos y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Todos los miércoles, como Ernie siempre lo dice, a las 7 p.m. hora de New York, estamos conectados para brindarles a ustedes estas hermosas charlas. Hoy día jugamos con la sombra, con nuestro querido amigo desde España, Daniel Fernández Carpintero. Bienvenidos y muchas gracias, querido. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí acompañándoles. Gracias, gracias, gracias. Estamos todos ansiosos por jugar contigo. Perfecto, perfecto. Es un placer, es un honor estar compartiendo con vuestro equipo, Ernie, Adriana, y con toda la gente que nos están acompañándonos. Es un placer. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de este tema para empezar? Supongo que la gente se preguntará de qué es esto de la sombra, qué es Sí, esto de la sombra con lo que podemos jugar. Claro, la sombra es un concepto que nos sugiere algo oscuro, algo difícil de, de confrontar. La sombra es cuando estamos hablando, afrontándolo desde el tema de la psicología, pues nos remite a todo aquello que nosotros enviamos digamos, a nuestra parte más oculta. Conformamos un personaje que no somos nosotros en esencia, algo que pues, se construye de una forma bastante alejada a quien somos en esencia, y pues terminamos siendo, hay una frase hecha que dice, siendo una sombra de nosotros mismos, y es esta idea de que terminamos siendo una figura bastante alejada, que al final este término lo acuñó Carl Jung, psiquiatra Carl Jung, que, bueno, que aparte de psiquiatra también tocaba temas de espiritualidad y comprendía, digamos, de una manera holística el tema de la psicología. Y cuando se refería al tema de sombra, él explica que se refería a la práctica totalidad del inconsciente, ¿no? Entonces, todo aquello que va a... todo aquello que reprimimos, todo aquello que nosotros no queremos confrontar, es eso que denominamos sombra, que es como ese personaje bueno, que nos terminamos creyendo que somos, pero en realidad es una figura que nosotros hemos creado. ahí veo. So, Daniel, en este punto es hermoso lo que me estás diciendo. ¿Quién es Daniel? ¿Quién eres? Bueno, es una pregunta, quizás parece muy fácil, pero cuando la preguntas es compleja. A ver, Daniel, el que está hablando con ustedes ahora mismo, un placer estar aquí. Igualmente. Eh, el efecto de este momento, el resultado de este momento presente, porque claro, uno quiere definirse y termina diciendo lo que acabo de nombrar precisamente, termina diciendo definiciones desde la sombra. Uno termina definiéndose como que si soy terapeuta porque mi historia me dice que yo he aprendido de tales y cuales, porque me dan dinero cuando ayudo a determinadas personas, y terminamos creyendo un personaje, creando este personaje, creyendo que somos él. Pues no sé, cuando uno dice soy, bueno, este momento experimentándose a sí mismo, es una idea, bastante abstracta, pero digamos que es lo más honesto que puedo decirte en este momento. Entiende. Sería como uno debería modificar nuestra manera de hablar para referirse hacia uno mismo, para no hablar desde la sombra que ya somos. O no somos, ahora no, ya me confundí.
Lo somos y no hay ningún problema con que esta sombra forme parte de nosotros. Hace nada, menos de un mes, he publicado un libro que afronto de diferentes maneras este tema de la sombra, pero desde un punto de vista, digamos, lúdico, porque a esto viene la idea de jugar con la sombra, porque cuando nosotros miramos a esta sombra, a esta oscuridad que nosotros hemos creado en torno a nosotros, que nos hemos creído que somos, nos termina saboteando, nos termina pues diciendo todas estas definiciones que nos creemos ese personaje que en realidad no somos, pero cuando nosotros la afrontamos desde otro punto de vista más honesto, más conectado a nuestra luz, a nuestra esencia, es cuando nos damos cuenta de que esta sombra en realidad es una parte indisoluble de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta construcción que nosotros hemos hecho de nosotros mismos en base a nuestras creencias, en base a nuestros aprendizajes, no ha sido sino una manera de sobrevivir, de que nuestra mente sobreviva a lo largo del tiempo a ciertas circunstancias que a lo mejor no hemos podido o no hemos sabido confrontar en aquel momento, y esa sombra en realidad ha ejercido de aliada, por eso ejerce ese papel desde el inconsciente digamos, como de cerrar el círculo a aquello que nosotros no hemos sabido o podido, por las circunstancias o porque no estábamos preparados, cerrar ese círculo y bueno, terminamos siendo quienes somos, aprendemos de ello y en el momento en el que estamos, pues cada cual con su aprendizaje, con sus circunstancias, pues tiene la oportunidad de verse, de valorar, de profundizar, bueno, de descubrirse en ese momento lo que está ocurriendo ahí dentro de sí mismo y bueno, llegar bueno, a conocer mejor a esa, en realidad es una aliada, la sombra, que nos enseña como un espejo, por eso sombra, luz, que nosotros pues quizás estamos ocultando ciertas cosas en realidad iba a decir al mundo, pero en realidad es a nosotros mismos. Le ocultamos al mundo, pero en realidad en la sombra nos estamos ocultando a nosotros mismos aquello que no estamos preparados para confrontar. ¿Cómo nos ocultamos? Cada persona tiene sus juegos. Cada cual tiene que entrar en una dinámica de descubrimiento, porque yo entro mucho en la idea de la creatividad, porque es a través de la creatividad de nuestra mente mal usada, es como nosotros creamos esta sombra que se esconde de múltiples, millones, infinitas maneras de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que empezar a descubrir, a indagar, a ver de qué manera me estoy escondiendo de mí mismo, empezar a jugar con aquellas frases que nosotros nos decimos, aquellas ideas que nosotros nos creemos. Cada cual tiene una simbología muy compleja que pues todos tendríamos que aprender a descubrir cuál es, porque nosotros podemos tener una idea, por ejemplo, de que somos muy elevados espiritualmente, tenemos o una idea de que somos unos maravillosos terapeutas o en cualquier otro sentido, y en realidad podría ser una enorme sombra que nos está diciendo, espérate que estás ocultando algo ahí detrás y no estás preparado para verlo, ¿no? Entonces te creas ese personaje que a ti te ha creado, de alguna manera te está salvando de ver cosas dolorosas, muy dolorosas que puede haber en el fondo, y a lo mejor pues lo que tendríamos que hacer es
un camino inverso, desmontar al personaje. Si nosotros hemos creado un personaje, en este caso luminoso, tendríamos que empezar a quitar luces. Por lo tanto, el tema de ver sombra no siempre es ver oscuridad, no siempre es lo que conocemos por dolor, por miedos que no se confrontan. En este caso sería un personaje luminoso que yo me he creado y está tapándome, en realidad, algo complejo que no estoy siendo capaz de confrontar. Este caso, por ejemplo, en el tema del ya conocido como el ego espiritual, pero habría infinitas maneras de esconderse de uno mismo. Este es uno que no se suele ver, sobre todo en este ámbito que nos, que nos toca, pero hay infinitas maneras de esconderse. Y en general no nos damos cuenta que estamos escondiéndonos. Lo hacemos como inconsciente. Bueno, hay gente más lúcida que otra en este respecto, porque hay, hay mucho que rascar aquí, hay mucho que profundizar en ciertas cosas, son muy difíciles de indagar. Entonces, esto es un ejercicio de que cada cual tendría que indagar en su propio inconsciente y ver sus propios mecanismos de defensa, que en muchos casos incluso pueden ser mecanismos de defensa sobre mecanismos de defensa sobre mecanismos de defensa. Entonces, claro, entonces habría que hacer un ejercicio de honestidad enormemente complejo, porque llegaríamos a estos puntos. O sea, habría pues personas que a lo mejor tienen la sombra menos alargada, pero necesitan a lo mejor simplemente rascar un poquito y llegar ahí a la verdad de lo que están ocultando. Y hay personas que se esconden, que llegan a crear mecanismos, laberintos enormemente complejos que requieren, ya te digo, mucha capacidad de indagación, mucha honestidad y ser capaces o estar preparados para cualquier cosa, porque ahí en nuestra mente podemos guardar infinidad de cosas que hay que, en muchas ocasiones hay que estar muy fortalecidos. Ya el propio cuerpo, ya el propio proceso, la propia mente, que es muy sabia, ya nos va guiando en ese proceso. Hay personas que no están preparadas para ver ciertas cosas y simplemente esa información la rechazan o no les llega. Y en el momento dado en el que están preparadas, en ese momento justo les va a llegar esa información y solamente se tienen que abrir a recibirla. Y Daniel, ¿cómo se prepara uno? ¿Qué mecanismos usa? ¿Qué métodos puede usar una persona que realmente quiere llegar a ese punto, pero se siente que no está preparado? Bueno, yo diría que sencillamente hay que dar el paso, porque la mente te va a decir, nunca estás preparado. La preparación, digamos, es la primera puerta, o sea, la preparación. La ilusión de que no estás preparado es la primera puerta que hay que traspasar. La mente es altamente creativa ya lo he dicho, pero nosotros tenemos que anticipar a estos sabotajes creativos que nuestra mente va a ponernos delante. Nunca vamos a estar preparados si seguimos a lo que dice nuestra sombra, nuestra mente saboteadora. Nunca vamos a estar preparados para dar ese paso. Nos va, en este caso, a un nivel consciente o incluso más inconsciente, yo qué sé, poniéndote un accidente en tu camino, ya entrando en temas de sincronicidad, y ahora en este caso sincronicidad negativa, que, que ocurran eventos inesperados que te alejan, por ejemplo, de acudir al terapeuta o de pues en ese momento que necesitabas o que era el momento justo que tú creías que necesitabas para indagar, te habías preparado, era ese momento,
pero algo ha sucedido y se ha hecho imposible. En ese momento eres tú mismo, es esa sombra que te estás, digamos, tirando para atrás, esa voluntad que tú tenías, pero en realidad el miedo que subyace, lo que se encuentra ahí en el fondo, en lo más hondo de nuestro ser, de nuestro inconsciente, aún nos dice, espera, todavía no estás preparado, tienes que superar una prueba interna todavía, tienes que llegar aún a ese momento y a lo mejor ese punto de que tu mente que te está dando digamos, un palo o digamos, un aviso, te da un aviso, te dice no vayas por ahí ahora, a lo mejor eso mismo que está sucediendo es la prueba que tú tienes que traspasar, un reto. Muchas veces la mente inconsciente funciona por retos a traspasar. Nosotros aprendemos en muchas ocasiones, yo uso mucho la astrología, en este caso pues sería el símbolo de Saturno. Saturno nos pone a prueba, nos pone retos delante, nos dice este es el momento de que tú te confrontes a lo más difícil de confrontar. Pues ese momento es en el que tú te tienes que ver delante de tu miedo, delante de esa dificultad, de ese dolor no confrontado. Y pues ese momento en el que ocurre eso, pues uno tiene que verse. Ese es el punto en el que empieza el cambio. La conciencia, el punto en el que uno dirige la voluntad a la conciencia de cambio, es donde empieza todo a moverse. Uno tiene que también empezar a mejorar su diálogo interno para saber cuál es el momento de hacer una cosa u otra, distinguir cuál es una intuición real o cuando la mente misma te está saboteando. Simplemente es un trabajo de constante mejora en el diálogo interno. Muchas veces nuestro propio diálogo interno es con la sombra. Entonces, nosotros mismos creemos que estamos hablando con nuestra parte luminosa o nuestra parte más sabia y realmente es al revés. Estamos haciendo caso a nuestro miedo, a nuestro dolor no trabajado. Wow. Mm. ¿Y cómo se... A ver cómo formulo la pregunta esta. Un ejemplo, yo tengo mucho miedo de ver mi sombra, pero sí quiero verla. Y yo acudo a ti y te digo, Daniel, ¿me das una mano? ¿Me ayudas? ¿Cómo empezarías con esa persona? Primero contándome, te pediría que me contaras qué es para ti esa sombra. Porque, claro, ya digo, la sombra es para cada cual, tiene su propia historia, su propia forma. Empezaría por ahí. ¿Qué forma tiene tu sombra? ¿O qué percibes tú que es tu sombra? Entonces empezaría por ahí, que tú me relataras dónde percibes tú que, por ejemplo, que que te estás saboteando o qué problemas persisten en tu vida. Ese tipo de cosas son los que en donde uno puede descubrir más a la sombra más evidente, ya digo, porque como ya expresé antes, en muchos casos la sombra es muy compleja y se esconde en lados aparentemente luminosos, ¿no? Entonces habría que indagar bastante en cada caso particular. Habría que ver cuál es la forma real de esta sombra. Entonces ahí es cuando realmente comienza el juego de la sombra. Ahí es donde empezamos. Ahí es donde empezamos a indagar, a no tomarnos tan en serio, porque este es el punto clave, porque sobre todo a la sombra no le gusta que te tomes las cosas a la ligera, no le gusta que juegues con ella, a la sombra, al personaje este que nosotros nos hemos creado,
no le gusta que le plantees juegos creativos y le desmontes. Le estás desmontando su historia, ¿no? Entonces al principio te confrontará. Tú le mirarás de frente y ella obviamente se defenderá, porque realmente tenemos que entender que es nuestra propia mente defendiéndose a sí misma, haciendo esta construcción que nosotros hemos hecho. Y claro, nosotros podemos empezar a hacer de forma consciente. Por ejemplo, yo en el libro que he sacado hace nada al mercado, propongo infinidad de juegos, porque considero que es lo más elemental. Juegos del tipo creativo, creación de cuentos, tipo jugar con la imaginación activa creando mandalas, jugar con, pues, elaborando diálogos de personajes, teatralizando, sobre todo la idea de teatralizar, hacer juegos tipo psicomágicos. Este tipo de juegos son digamos, una de las cosas más potentes, los psicomágicos, los que le dan una vuelta de tuerca a la, a la mente, a la mente que está anclada, está rígida. Entonces, todo el juego creativo, lo que tú hagas, lo que ritualices, todo lo que hagas en el panorama abstracto, le va a descolocar. Entonces, tenemos que entrar ahí, yo indago ahí en el tema, incido en el tema de la creatividad. Por eso tan importante, aparte de juegos también de visualización, meterte en visualización, descubrir y pues jugar un poco con la mente aquietada también. Cuando está aquietada y en meditación entras e imaginas, visualizas diferentes paisajes, diferentes historias a lo que estás acostumbrado, sales de la mente lineal y entonces la mente en sombra, sobre todo la mente más sombra de la que hablaba, la de los miedos, los dolores, es la que más le cuesta ver la parte creativa de la cosa, o sea, la parte más lúdica, porque esa está acostumbrada a los dolores, a los miedos, a la angustia. Ay, qué pobre de mí, ay, sobre todo el espíritu de queja, al que tanto nos arraigamos, el espíritu del duelo permanente, aunque haya pasado infinidad de tiempo y eso ya haya caducado, pero nosotros seguimos ahí arraigados. Entonces, al darle esta vuelta de tuerca a nuestra mente, empieza la magia realmente, porque nosotros estamos contrarrestando lo que nosotros no hemos hecho, nuestra dejadez en nuestro trabajo mental, en nuestro trabajo espiritual, y estamos poniéndole conciencia, estamos poniéndole luz a lo que estaba velado, a lo que estaba oscurecido en nuestra mente. Entonces, ahí en esta dinámica de la mente es donde permitimos que todo cambie, que todo empiece a rodar de una manera completamente nueva y original, que es lo que transforma la mente. Hago una pregunta, Jairo, y voy contigo. Entonces, nos podrías dar un ejemplo? Me encantó esto de ser creativos. Pongamos un ejemplo rápido. Una persona que vive un dolor de duelo por años y años y años. ¿Qué juego puede hacer para revertir? Si la persona quiere, lógico. Claro, claro. Por supuesto, hay que estar dispuestos a romper el esquema mental del duelo. Si uno tiene la disposición, ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza pues la oportunidad. Pues hay un esquema muy concreto de las 5 fases del duelo. Yo lo transformaría. O sea, de hecho, yo en el libro tengo un juego concreto sobre este tema. Yo cogería, no recuerdo ahora mismo si es exactamente así lo que he hecho, pero ahora me viene,
coger estas 5 fases y convertirlas en un proceso tipo del viaje del héroe, que también juego con él mucho en el libro. El tema del viaje del héroe es que nosotros nos convirtamos en protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces transformamos el tema de la historia de los procesos del duelo en una historia de proceso de heroicidad, en el que uno emerge del viaje a la oscuridad y consigue salir. Pues un juego muy, pues, que podría funcionar en este caso es dividir o elaborar un cuento que se puede dividir en cinco fases. Esas 5 fases pues las traspaso, o sea, yo tomo como base este esquema de las 5 fases, la ira, la negación, y las transformo en un viaje del héroe. Pues salgo de mi primer estado, el primer estado que puede ser la negación, y algo me despierta, pues viene, como se nos puede venir a la mente, viene el mago y me viene a decir que yo tengo una misión muy importante que tengo que afrontar. Eso es donde puede empezar la historia, pero cada cual tendrá su manera de contar la historia, ¿no? Lo importante aquí sería bajar a la profundidad, ver el origen, que el origen puede ser los tesoros o la emoción profunda de lo que hay escondido ahí, y emerger a la superficie después de este viaje al infierno, que cada cual lo puede dibujar de una manera diferente, pero bueno, es la misión, es el viaje, al final es lo que los transforma. ¿Qué objetivo tendría este juego? Darnos cuenta de que todo tiene su proceso. Uno está jugando, no se lo está tomando como algo que en principio tiene que ser pues tomárnoslo como serio y que hay que estar ahí metidos en lo peor de nuestra mente. Si nosotros ponemos nuestra mente en el juego, nos podemos dar cuenta de que cada cual tiene su proceso y yo puedo tomármelo en cada punto de este camino, me lo tomaré de una manera diferente. ¿Qué quiere decir que me sanaré antes? No, quiere decir que comprenderé que esto forma parte de un proceso y pues ya no le daré ese juego a la sombra que me invita a no salir nunca del duelo, a quedarme anclado en este caso en el dolor, en sentimiento de tristeza, de pena, y jamás salir, porque hay gente que se queda en este caso, se queda muy anclada, por ejemplo, en el dolor. Pues a la sombra pues le gusta mucho la pena, estar ahí en el victimismo, pues es un personaje también. Una persona se puede llegar a sentir muy segura en el papel de víctima y se crea este personaje. ¿Qué puede hacer uno a través de este juego? Llevar a este personaje que estaba anclado a uno mismo como protagonista de este viaje, y se saca, haciendo este juego creativo, se saca de ese punto de anclaje en el que estaba y empieza a hacer un viaje diferente. Está empezando a aceptar que las cosas tienen su propio ciclo y que todo es susceptible de ser transformado. Eso yo creo que es lo más importante que se puede sacar de este punto. Excelente. Jairo, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Se me escucha? Sí. La vez pasada me falló el audífono. Bueno. Buenas tardes o noches, don Daniel Fernández. Buenas, Jairo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias. Saludos a todos. Me declaro desconocedor o ignorante. He leído mucho acerca de la famosa sombra, pero nunca he podido entender o comprender exactamente qué es la sombra. ¿Usted me puede dar la información de si la sombra es el subconsciente, el inconsciente, no sé, ¿qué es la sombra? Sí, antes lo estuve comentando. Es mi disculpa que llegué tarde porque estaba haciendo unas vueltas urgentes, pero bueno, cuénteme. Sí, antes comenté, pues Carl Jung acuñó este término, digamos, actualizando la idea que proponía Freud, que es su maestro,
En este caso, Jung quiso hacer un juego más complejo con arquetipos, otro tipo de maneras de definir al inconsciente, también metiendo al inconsciente colectivo, el juego de los arquetipos. Y en este caso la sombra, Jung la llamaba, decía que era, la usaba para definir la mayor parte del inconsciente. Todo aquello que nosotros no estamos preparados para gestionar, o es todo aquello, pues ese lugar del inconsciente donde enviamos todo lo que no podemos o no sabemos gestionar. Sería ese personaje, terminaría siendo como un personaje. ¿Inconsciente o subconsciente? No, cualquiera de los dos. A veces se usan como sinónimos, pero es un poco diferente. El subconsciente es como más de lo momentáneo, y el inconsciente es como más estático. Nos habla de todo aquello pues, que permanece, que nosotros no somos, no gestionamos en el momento. Por ejemplo, estamos ahora mismo pues, percibiendo muchas cosas alrededor, pero no todo, ¿no? Entonces todo aquello que no estamos gestionando va para allá. Okay. Entonces, puedo meter aquí en estos archivos que la sombra es el inconsciente. Podría decirse así, en gran parte sí. Podría decirse así. ¿Y en qué parte como no? sinónimo. Hay una parte, o sea, que corresponde a otro tipo de arquetipos. Entonces ahí estaríamos hablando de otro tema aparte. La sombra se denomina sombra porque es como un juego de palabras, en este caso con la idea de lo oscuro, o lo que queda ensombrecido. Se denomina así porque queda como velado. Entonces hay que hacer un juego consciente para desvelarlo, para descubrir qué hay ahí. Ok, gracias. A ti. Y ahorita con lo que estabas hablando de los 5, me hiciste acordar de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, las 5 etapas del duelo: negación, promesas, ira, depresión y aceptación. Era el grafiquito que yo había hecho cuando leí el libro. Sí, sí. ¿Tiene que ver con la sombra? Todo lo que no sabemos o no somos capaces de gestionar tiene que ver con la sombra. En este caso es un proceso, como ya decía, es un proceso complejo, el proceso del duelo. Y bueno, como ya le comentaba a Adriana, es algo que nosotros pues podríamos trabajar igual que cualquier otro tema de nuestra psique más arraigado, sobre todo el tema de las emociones ancladas, de los bloqueos, de los autosabotajes. Y por supuesto aquí, por supuesto que entra el trabajo de la sombra, en el sentido en que nosotros le podamos dar luz. Jugamos siempre con el concepto de luz, dar luz a la sombra. Si nosotros tenemos ensombrecido una parte, en este caso el duelo empieza con la negación, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de una sombra, la sombra de la negación. Y luego ya es como que se empiezan a abrir cosas, ¿no? Entonces, siempre estamos, cuando hablamos del tema de la mente, siempre tenemos que, o por lo menos yo considero que tendríamos que tener en cuenta siempre la idea de sombra, porque muchas veces creemos estar muy en la luz y realmente no tanto. Tenemos mucho aún que dar luz a eso que nosotros estamos viviendo, creyendo que estamos pues iluminados a lo mejor, y no es tanto. Usted mencionó, bueno, en este momento se me ocurrió, mil disculpas. Sí. Usted habla de luz. Sí. Llevar luz a la sombra. ¿Esa luz es qué? ¿Información, conocimiento? ¿Qué? ¿Qué es esa luz? Sí, o presencia más bien. Presencia, esa es la idea. Sí, claro, cuando hablamos de dar luz a la sombra siempre es a través de la presencia, porque es donde uno ve las cosas. La sombra podría decirse también, pues, todo aquello que está fuera de la presencia, ¿no? Entonces
nuestra mente lo desecha o cree que no es, que está fuera de nuestro alcance, digamos, no ya tanto de nuestro alcance, sino que como en el mundo ese de las ideas de Platón, donde, donde todo pues está formado de lo contrario a la presencia, de ausencia. Se forma de preconceptos, se forma bueno, esto de anclajes, cosas que están ancladas. Entonces, la ausencia sería la sombra. Podría decirse que también. Podría decirse que también, sí. Estoy aprendiendo mucho con todo eso que me está diciendo. Muchas gracias. Mucho, mucho. El tema de la luz sinónimo de presencia, ausencia sinónimo de sombra, podría explicar a cualquiera que quiera pues darse cuenta de por dónde van los tiros. Sí, saliéndonos de los términos psicológicos, entrando más en algo más, no sé si tangible o sí, iríamos por ahí, por el tema de todo lo que no estoy dándome cuenta, no estoy gestionando en este momento, porque no lo acepto, porque no me estoy atreviendo a mirarlo de frente, estaríamos ahí dentro de la sombra, estaríamos dentro de la ausencia. Así es muy fácil de darnos cuenta de que estamos ahí metidos en la sombra, pero como he dicho, hay que también, digamos, tomarlo con coraje. Muchas veces tomar coraje para para mirar de frente esas cosas que nosotros tenemos ausentes, porque queremos creer que somos ese personaje, queremos creer que somos esas creencias, que queremos creer que somos esas penas, esas angustias, pero no, absolutamente no. Muy bien, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Adelante. ¿Me oye? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. ¿Se podría decir que las sombras son sentimientos reprimidos? Se podría decir que es eso y muchísimo más. La sombra es, además de las represiones, todo lo no atendido, todo lo que está fuera de nuestra consciencia, en el sentido de que nosotros no estamos haciendo un ejercicio activo pues de darnos cuenta de que hay ciertas cosas. Realmente la sombra es como una parte de nosotros que está siempre junto a nosotros, no podemos separarnos de la sombra, por más que nos asuste la palabra sombra. Realmente la sombra además, si nos podemos imaginar ese concepto de una manera visual, podemos darnos cuenta de que a veces cuanto más luz, más sombra, ¿no? Entonces, depende de dónde está colocada la luz. Nosotros tenemos que aprender a usar la luz, nosotros tenemos que aprender a ver, nosotros tendremos que aprender a mirarnos bien para que todas esas cosas que nosotros hemos mandado allí a la sombra por no atenderlas, todas esas represiones, ¿por qué las estamos reprimiendo? ¿Por qué nosotros hemos creado ese personaje que necesita ocultar ciertas cosas? ¿Por qué nosotros guardamos en la recámara todo eso que queremos expresar? Y así es como pues nosotros jugamos a este juego de la sombra, cuando nosotros damos el paso. Necesitamos dar el paso para que la sombra responda. La sombra es interactiva. Nosotros nos movemos hacia ella con luz y la sombra, igual que con las sombras reales, las sombras tangibles, digamos, cuando uno mueve una linterna puede ver
una luz, nosotros la movemos de un lado a otro y vemos que la sombra se mueve. Con la consciencia es exactamente lo mismo. Movemos la luz, la ponemos aquí para ver qué hemos hecho nosotros con esto que hemos ocultado y descubrimos que, pues, que nosotros estábamos ocultando una emoción que estaba arraigada de nuestro pasado, de nuestro dolor más infantil, o una vivencia que nosotros no estábamos preparados para afrontar en nuestra adultez, y es moviendo esta luz que nosotros, únicamente moviéndola, nosotros nos hemos dado cuenta que tenía esa forma. Quizás llevándolo a otro punto, vemos la sombra desde otra perspectiva y entonces vemos otra cosa, otra información. Es así, este juego de las sombras requiere jugar con las perspectivas y atreverse a mirar de muchas maneras eso que nosotros nos creemos, sobre todo nuestras creencias, nuestros pensamientos, y mirar qué hay ahí dentro de esas creencias arraigadas, de esos personajes que nosotros nos hemos creado. No sé si he respondido a... Sí. Sí, perfecto. Y una sombra observada, ¿deja de ser sombra? Una sombra observada se transforma en consciencia. Se transforma en consciencia y empieza a transformarse. ¿Qué puede ocurrir? Que muchas veces pasa que uno mire una sombra y que se asuste de los resultados. Las cosas se mueven de una manera que a nosotros no estamos acostumbrados a mirar y a lo mejor puede ocurrir que nos asuste. Entonces, uy, esa sombra no la quiero mirar. Y entonces ejercemos otra vez de la creatividad que nosotros tenemos y la utilizamos en nuestra contra y nos volvemos a esconder peor. Puede pasar que eso ocurra. Entonces hay que anticiparse. Nosotros tenemos que usar muy sabiamente nuestra consciencia, nuestra voluntad, porque pueden ocurrir diversas circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que somos altamente creativos. Y la sombra, ¿se puede decir que la sombra en el idioma del curso de milagros sería el ego? Sí, a ver, en cierta manera sí. Claro, yo tengo ahí cruzados diversos términos entre los términos de la espiritualidad, los términos de la psicología, cada cual tiene su manera de expresar las cosas. Yo entiendo que a lo que se refiere el curso de milagros tiene que ver también con los personajes que nosotros nos hemos construido, ¿no? Es algo en ese sentido, ¿no? Ok. Entiendo que sí, que entiendo que en esa definición de ego como personajes, conjunto de creencias, entiendo que sí. Entiendo que sombra es equivalente a ese ego, sí. En resumidas cuentas, el ego y la sombra son ausencia de paz. Totalmente, okay. Totalmente. Pero nosotros, claro, ausencia de paz, nosotros tendríamos que mirar qué existe ahí dentro de nosotros, porque a lo mejor por ejemplo, yo voy a contar una anécdota personal. Una vez, yo, por ejemplo, estaba pasando un momento difícil, un momento de gestión emocional bastante difícil, y una cosa que se me ocurrió, que pasó por la mente, fue ponerme a meditar. Y en ese momento, para mí, fue, pues... No, fue la idea de ocultación, porque en realidad yo lo que no necesitaba meterme en meditación, porque lo que realmente hacía dentro de esa meditación, sin yo darme cuenta, era escapar. Me estaba escapando de afrontar cierta emoción y me metí dentro de una paz artificial. Entonces, nosotros tendremos que ser muy sabios a la hora de confrontar esa sombra. Por eso también hablaba antes de las sombras luminosas, sobre todo en este tema de que nosotros estamos en la búsqueda, bueno, en el sentir espiritual. Nosotros tenemos que ser muy conscientes para cazar
las sombras espirituales, que esas que nos dicen, que nos hablan sobre todo de forma luminosa. Nosotros tenemos la oportunidad de ejercer ahí, pues, de nuestra sabiduría interior, que es capaz de discernir entre lo que es falsa luz y lo que es verdadera luz, que es presencia, es mirar las cosas aunque duelan, que mirar las cosas aunque den mucho miedo. Entonces, en ese sentido, sería paz, una paz, pero una paz a un nivel muy profundo, no superficial. Jamás sería una paz superficial en la que, como he expresado, uno se mete en una meditación para escapar. Sería una paz que va mucho más allá, en la que uno ha confrontado sus peores monstruos, sus peores demonios, es capaz de mirarlos de una manera pues valiente, con coraje, y pues mira más allá de esas máscaras que a veces son tan difíciles de mirar porque toman unas formas de lo más variopintas, de lo más, como ya he dicho, es la creatividad pura de la mente, pero jugando en nuestra contra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa, digamos, esa lucidez de dar, valga la redundancia, de enviar luz, pero luz desde la claridad de la presencia. Gracias. Y para descubrir estas sombras se necesita de alguna ayuda externa. Depende, pero como digamos, como verdad absoluta para este término, necesitamos siempre voluntad. Voluntad de ir más allá de lo que nosotros creemos o consideramos como correcto, sobre todo en nuestro constructo mental, en nuestras construcciones mentales, que, como ya he dicho, nos creemos personajes, nos creemos que somos tales o cuales personas, y realmente pues nosotros tendríamos que indagar quiénes somos, qué estamos haciendo, pues por qué hemos creado ciertos personajes, por qué estamos en este punto de nuestra vida aquí, pues haciendo lo que estamos haciendo, por qué en el fondo yo no me siento pleno. Sí que en ocasiones necesitamos ayuda, sí que en ocasiones necesitamos que nos den un empujón, pero como ya he dicho, una verdad absoluta aquí es que lo principal, sea por empezar un camino por uno mismo o acudiendo a alguien que nos asista, la voluntad debe ser la voluntad de cambio, de transformación o de indagar, tiene que ser, digamos, la brújula. Nosotros tenemos que ir ahí, con nuestra voluntad, sea en la circunstancia que sea, si deseamos realmente transformarnos y no quedarnos anclados en estos personajes que estamos hablando que conforman las sombras. Gracias. A ti. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me asaltó la duda. Hola, Daniel. Hola. ¿Y qué pasa si uno no ve su sombra y no sabe qué son sus sombras? Bien, no pasa nada porque quiero decir, en realidad nadie sabe lo que es la sombra hasta que no empieza a indagar, ¿no? Entonces no pasa nada. Como respuesta clara a tu pregunta es no pasa nada, porque nadie sabe, pero ¿qué podemos hacer? Empezar a indagar, empezar a descubrir. Nosotros podemos empezar pues, igual que uno mismo se mira al espejo y empieza a decir, pues tengo la nariz de tal forma, tengo la boca de tal forma, tengo el pelo de tal forma. Yo me miro adentro y miro qué siento, qué no siento, qué he vivido a través de mi vida y dónde me he quedado anclado. ¿Qué puedo estar ocultando algo
de mi esencia, o que si reviso mi historia veo, o sea, vislumbro que hay algún punto en el que me he quedado anclado, estoy cuestionando realmente quién soy, dónde estoy y lo que estoy haciendo. Es por estas preguntas, empieza uno a indagar, empieza a dar, digamos, esa forma a eso que llamamos sombra. Sobre todo está hecha de represiones, sobre todo en las emociones más arraigadas, más profundas, miedos, dolores, pero también emociones, en muchos casos ancladas en los mandatos familiares. Muchas veces hay que meterse incluso en los mandatos familiares a ver por qué yo no me permitía ser artista, por qué yo no me permitía mostrar alegría en ciertas circunstancias. Entonces uno empieza a indagar y empieza a dar forma. Es como un retrato robot que puede hacer un policía. Acudimos y dice, quiero saber la forma que tenía el delincuente, ¿no? Entonces empiezas a decir, tenía estos rasgos, tenía esto... ¿Por qué lo sabes? Porque lo has visto, ¿no? Entonces uno tiene que tener el coraje de empezar a indagar para dar forma a ese inconsciente, a esa sombra que formada por multitud de características pues que nosotros mismos pues hemos configurado a lo largo del tiempo, dependiendo de nuestra edad, a lo mejor más o menos tiempo, esa sombra tiene tanta edad como nosotros, o a lo mejor tiene más, la hemos empezado a construir más adelante. Siempre nos acompaña, pero se vuelve más compleja a medida que pasa el tiempo y nosotros ocultamos más y más y más y más, y nos alejamos de nuestra esencia. Nosotros tenemos que hacer el trabajo consciente de hacer este retrato robot de nuestra sombra interna, de nuestro delincuente. Como no sé si conoce la historia de Jekyll y Hyde, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto sería como el Mr. Hyde de las historias de los monstruos, el monstruo del doctor que como no era capaz de gestionar su luz o su parte más social, de que le apetecía hacer ciertas cosas, pero su yo social decía no es posible, no está bien visto. Entonces había otro personaje que salía por las noches, se convertía en un monstruo, se tomó una poción y se convertía en un monstruo por las noches. Esta es la idea de la sombra. La sombra es ese personaje monstruoso que sale por las noches. Esa sería la idea principal de la sombra. Y también, Daniel, al tratar de investigar, como dices tú, sería que uno tendría que investigar si hemos heredado muchas de estas conductas por nuestros ancestros, si las hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, que realmente son los que más influyen a veces, digamos, lo que a nosotros venimos arrastrando, digamos, de nuestro pasado, no nuestro pasado, del pasado de nuestros abuelos, en este caso la abuela. Yo como mujer estaría heredando, digamos, los temores, los miedos de mi abuela. ¿Serían esas también sombras que uno la está heredando inconscientemente? Claro, ¿O no las ve? Claro, uno tiene que atreverse a indagar en muchos puntos. Este es uno de ellos en los que se puede indagar. Antes hablábamos de los procesos del duelo, ese es otro tema. Hay multitud de frentes en los que uno puede encarar y dibujar su sombra. En el caso del linaje familiar, por supuesto que se generan multitud de sombras que provienen de cosas que no hemos integrado, que ellos nos han trasladado a través de la genética y del inconsciente familiar, llegan a nosotros y nosotros tenemos que hacer desde la consciencia ese trabajo de dar luz. Ese, por supuesto, es uno de los grandes trabajos que uno tiene que atreverse a confrontar, como ya he dicho, de una manera
creativa, lúdica, no tomándonos tan en serio, porque uno ya en el mismo proceso ya sentirá ese dolor, ya sentirá ese miedo que está reprimiendo. Cuando lo confronta ya sentirás ese dolor, ya sentirás ese miedo. Pero a la hora de confrontarlo y dar luz, uno tiene que mirar las cosas desde otro punto de vista, no mirarlo como el monstruo. El monstruo, cuando uno se mira, cuando uno mira esta sombra de una manera, con unos ojos más, digamos, más de niño, más inocentes, es cuando se permite que las cosas se transformen. Cuando miramos desde el adulto serio, es cuando la sombra se perpetúa. En este caso del linaje familiar, uno tiene que atreverse a mirarlo pues, desde una manera completamente jugar con ello, o sea, jugar con, bueno, si yo tengo esta historia familiar en la que pues, hay diversos dolores, diversas ausencias, a lo mejor me faltó, o hay un excluido, en este caso cuando se trabaja con los linajes familiares y tenemos un personaje excluido, pues saber cómo puedo yo jugar a darle lugar a este personaje. Pues, cómo puedo hacer, por ejemplo, un ritual. En este caso, el ritual sería este juego en el que yo le doy lugar a ese personaje, a esa persona, a ese ancestro que estaba fuera del lugar, yo le doy lugar, le honro y digamos que el inconsciente familiar, a través de mi proceso de juego, mi proceso creativo, sana, comienza a sanar y pues esa sombra familiar, esa sombra del inconsciente colectivo familiar, se transforma a través de mi propio trabajo con mi propia sombra. Es esta magia de los movimientos del inconsciente está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que atrevernos a indagar, a ver qué hay ahí. Nosotros tenemos que mirarnos el inconsciente, a nuestros problemas, a nuestros dolores, a nuestros miedos, con, como ya he dicho, una mirada lúdica, para que eso se permita ser transformado. Muy bien, muchas gracias, muy amable. A ti. Gracias, Merita. Aquí tenemos Luz Eugenia o Katia, quieren hacer una pregunta. Ok, buenas tardes, Daniel. Gracias por toda la charla, está muy interesante. Entonces, se podría decir que la sombra es miedo, como timidez, o a veces es como cuando a veces una persona se enoja mucho y muestra lo que realmente como que tenía otra personalidad. Nosotros decimos como que está mostrando el cobre, lo negro, algo así. Entonces sería la sombra miedo. Sí, hola, ¿qué tal? Antes de nada, un placer. Pues sí, todo aquello que nosotros no afrontamos de cara, sí que es todo aquello que nos sugiere la sombra, que es oscuridad, es lo que nos está viendo, es ese, ahí es donde está digamos, el centro del tema. Sobre todo si uno ya se empieza a dar cuenta de dónde está su principal problema, si está en un miedo muy concreto y ya lo está viendo, ese ya es el primer paso de dar luz. Pero, claro, uno tiene que atreverse a mirarlo con unos ojos diferentes a los que está acostumbrado a ver. Si uno está acostumbrado a ver a los miedos desde la distancia, esa sombra acrecentará en lugar de disminuir, porque de lo que se trata es de alcanzar un equilibrio con nuestra sombra. Nuestra sombra tenemos que entenderla como una aliada. Nosotros enviamos a la sombra, o debajo de la alfombra, o como habéis dicho, es todo aquello que nosotros no estamos enviándole lucidez y presencia. En este caso tenemos que ir siempre a la idea de presencia. Si uno ve un miedo y dice, bueno, ya lo miraré, ya ese miedo ya me lo trabajaré otro día,
ya, o decir, también es otra manera, otra frase de la sombra podría ser, no, yo es que esto no soy capaz de afrontarlo, no sé es una frase muy favorita, la frase favorita de la sombra a lo mejor es, no sé, pero no desde el término de Sócrates, de solo sé que no sé nada, no. El tema de la sombra es decir, no sé porque soy ignorante de esta cosa, cuando en realidad sí que somos sabios, pero no estamos siendo honestos con nosotros mismos de que tenemos mucha más lucidez de la que creemos, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por este punto. ¿Hasta qué punto yo estoy alejándome de la consciencia de ese miedo? ¿Hasta qué punto yo me estoy alejando de la consciencia de ese dolor? ¿Hasta qué punto yo me estoy alejando de la consciencia, etcétera, etcétera? Porque sobre todo esto se construye a través de frases recurrentes de nuestra mente. Nosotros empezamos a ocultar, con nuestro diálogo mental empezamos a ocultar cosas. Esto es como una retroalimentación que hace nuestra mente para que nosotros no veamos aquello que no estamos siendo capaces de afrontar. O como ya he dicho antes, un reto que nosotros necesitamos confrontar. El reto de ir más allá de nuestras creencias, el reto de ir más allá del personaje que yo me he creado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una oportunidad. La oportunidad, esta puerta que se nos abre, es maravillosa. Nosotros tenemos que empezar a jugar ahí con estas ideas. Tenemos que empezar a jugar con las ideas que más nos cuesta trabajar con ellas. Jugar. La idea de jugar es la clave, con los miedos, con los dolores, y entonces empieza a transformarse. Ok, gracias. A vosotras, chao. Es maravilloso poder tener la oportunidad de jugar con nuestros sentimientos, ¿no? Y descubrirnos a dónde vamos y quiénes somos en realidad. Entonces, si una persona que dice, yo he trabajado durísimo, tengo todos estos títulos, tengo muchísimo éxito, pero a la hora de relacionarme con otro ser humano, no logro hacerlo. ¿Cómo hago o qué hago para poder llegar a esa sombra? Esas quizás, ese tipo de sombras son las más difíciles de ver porque se esconden tras luces, tras ideas muy arraigadas en el inconsciente, porque quizás está protegiendo una imagen que me ha sostenido durante tanto tiempo, que cómo yo me voy a liberar, cómo yo me voy a ir más allá de esa idea, cómo yo voy a dejar de ser esa persona que yo me he construido durante tanto tiempo. Claro, entonces ahí cada persona tiene que hacer, incluso dentro de este ejemplo que me has puesto, habrá infinidad de casos diferentes. Y claro, entonces en ese punto que la persona se ha construido esas ideas, esos personajes tan arraigados, pues va a necesitar hacer un ejercicio muy, muy, muy honesto para ir más allá de ese personaje, en este caso, pues la imagen de éxito, la imagen de la que sea, de las luminosas, sobre todo en este tema las aparentemente positivas son las más difíciles de ver, porque ¿cómo yo voy a salir de este personaje que tantos beneficios aparentemente me está dando y sin embargo está ocultando algo que yo no estoy confrontando, y si lo confrontara, pues por supuesto que me haría evolucionar, pero a lo mejor no en el nivel que yo espero, sino en un nivel mucho más profundo, que es el nivel del alma, el nivel espiritual, el nivel esencial, ¿no? Entonces, en ese punto, uno tiene que estar dispuesto quizás a arriesgarlo todo, a caer en el vacío, a caer en cosas que no estamos para nada, y hablo de la gran mayoría de personas que no estamos acostumbrados a confrontar, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre que es el primer paso de la voluntad, ya es mucho,
porque tener la voluntad de mirar es un acto de mucho coraje, porque mirar, el hecho de mirar algo que no se estaba mirando, ya es dar luz, ya es dar luz a una oscuridad, por muy luminosa que parezca esa oscuridad. Entonces, si uno se cuestiona realmente lo que se ha hecho de sí mismo, puede empezar a transformar su propio viaje del héroe, que le va a llevar a contactar con ese ser esencial, que al final es la búsqueda de todo ser humano, aunque lo tenga muy alejado de la consciencia. ¿Cuál sería una de las preguntas que nos haríamos para encontrar las respuestas, para llegar a ese viaje? La pregunta que uno se haría. Cualquier pregunta que te lleve adentro, tipo, ¿quién estoy siendo? ¿En qué punto estoy? Ese tipo de preguntas que te van a llevar al momento, a la presencia, y a desarraigarte del personaje o a cuestionarlo. Porque, claro, el personaje que nosotros hemos creado de nosotros mismos siempre va a querer perpetuarse. Es la perpetuidad del personaje que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Entonces, si uno empieza a cuestionarlo, pues ya todo cambia, empieza a cambiar. El quién soy, quién estoy siendo. Por eso esa pregunta de quién soy que me decías al principio es de las más, es muy sencilla, pero sin embargo, si uno se la hace muy honestamente, le lleva a contactar con este momento en el que está sintiendo lo que está sintiendo, está viendo lo que está viendo, está en este momento justo, y no se va a las ideas de lo que ha vivido, de las circunstancias que ha tenido, o cualquier idea que tenga en su cabeza, ¿no? En este caso es solo presencia y es honestidad completa para profundizar. La idea de me meto hasta donde haga falta meterme y me cuestiono lo que haga falta cuestionarme. Esa es la idea. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Daniel, ¿nos puedes dar el nombre de tu libro? 101 juegos con la sombra. Manual para cazarse a uno mismo. ¡Wow! Me encantó. Digamos, simplifica mucho lo que te puedes encontrar ahí. En pocas palabras, te encuentras contigo mismo a través de juegos. Son muchas páginas, es un libro de prácticamente 600 páginas, en los que uno tiene muchas posibilidades de encontrarse. porque como ya he dicho, el tema creativo lo toco desde infinidad de frentes, para que uno, pues, a lo mejor si a ti no te llega el tema de contar, del relato de cuentos, pues a lo mejor la teatralización te va mejor, hacer psicomagia, a lo mejor a ti te va mejor dibujar mandalas. En todo tipo de juegos uno pues se va a encontrar siempre que ponga el enfoque adecuado. Esa es la idea en la que incido a lo largo de todo el libro, que te vas a encontrar sí o sí siempre que tengas el enfoque adecuado en la presencia, en el contacto con tu ser esencial. Me encanta. ¿Alguna otra pregunta por ahí en el panel? Sé que hay muchas preguntas. Ok, mi querido. Sé que es bien tarde para ti en aquel lugar de España. Estamos agradecidos totalmente. Encuentros del miércoles en New York, con tu presencia. Ha sido un honor. Hemos hablado sin parar. Y definitivamente agradecidos totalmente a todos ustedes también por estar presente en este instante, por acompañarnos, por seguirnos, y a todas aquellas personas que lo van a ver mañana y los días que siguen. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, por favor. ¿La persona que sufre de depresión es porque no ha trabajado con sus sombras?
Importante que nadie se quede con las ganas. Todavía tenemos un poquito de tiempo, va bien. Una preguntina más, vale. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? La persona que ha sido diagnosticada de depresión es porque no ha trabajado con sus sombras. Pues no tiene por qué. Como ya he dicho antes, muchas veces tenemos las dos posibilidades de que nos vea una persona tipo terapeuta que nos diagnostique, que nos diga, te pasa, pues, o yo veo que flaqueas en este punto, tienes un bloqueo aquí, pero uno puede indagar y llegar a esta conclusión por uno mismo, ¿no? Entonces, la sombra tiene la posibilidad de verse en todo momento. Es más, puede ser que ciertos terapeutas, depende de dónde yo acuda, no me definan realmente el punto que yo necesito exacto de mirar dentro de mi sombra, y a lo mejor me está llevando a otro punto que yo necesito mirar, no es un punto tan profundo. Sobre todo el tema de la sombra, como ya he dicho antes, requiere mucha honestidad y voluntad que nosotros tengamos para mirar hacia adentro, para indagar, para profundizar. Es un poco la idea de, como ya he dicho antes, del viaje del héroe, bajar a lo más profundo de la cueva de nosotros mismos y encontrar qué tesoros yo he dejado ahí, qué tesoros yo he dejado ahí escondidos. Sobre todo esto nace de esta voluntad de indagación, de mirar a ver qué hay ahí en lo más profundo de mi negación, de lo que yo no me he atrevido o no he sabido ver. Puede llegar a través de un diagnóstico, puede llegar a través de un terapeuta, pero también puede llegar por un viaje interior. En ambos casos es perfectamente, pues, posible mirarse la sombra, trabajarla y salir. Por supuesto, salir siempre va a ser cuestión de uno mismo. El diagnóstico ya es otra historia, porque puede provenir de fuera, pero nosotros tenemos la posibilidad siempre, o digamos la obligación de dar el paso, de entrar a la cueva. Nadie puede dar el paso por nosotros. Tenemos que entrar y ver qué hay ahí, descubrir de qué están hechos nuestros tesoros y retomar digamos, nuestra vida transformados. Permitirnos que esa transformación llegue. Gracias. Daniel, ¿y cómo una persona que está transformada luce o piensa? Esta pregunta, ¿cómo luce una persona transformada? Pues yo creo que cualquier persona que se atreva como ya he dicho, a mirar adentro y salir, tiene esa posibilidad de transformarse. Y eso, el resultado, va a depender únicamente de ese viaje que uno va a hacer. Entonces, ¿cómo luce ese personaje? O sea, ese personaje transformado. ¿Cómo luce una persona transformada? Pues depende de la persona. La transformación de la persona te dirá cómo será esa transformación. Es más, incluso dentro del viaje de una persona, de una misma persona, puede llegar a haber diferentes transformaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo luce una persona transformada? Pues, digamos, haz el viaje y me lo cuentas. Claro, esto es muy el viaje a las profundidades es muy personal, ¿no? Entonces, la transformación exactamente igual. La transformación de una persona va a pasar por diferentes fases, va a pasar siempre por un perpetuo ciclo de gusano, crisálida, mariposa, gusano, crisálida, mariposa, gusano, crisálida, mariposa, hasta que trascendemos y pasamos a otro plano
y seguimos gusano, crisálida, mariposa. Claro, es que tenemos que darnos cuenta de que esto es un proceso inevitable. Jugamos con él, y cuando jugamos con él es cuando permitimos que las cosas se den con naturalidad. En realidad somos nosotros quienes nos estancamos en el proceso gusano, en el proceso crisálida, o a lo mejor, como decíamos antes, en una mariposa perpetua que no se permite morir volver a ser gusano, ¿no? Entonces sería esa falsa luz, es una falsa mariposa. Claro, entonces por eso te digo, es muy, muy, muy personal. Entonces es complejo, es complejo y a la vez muy sencillo. Pienso, o siento mejor, que cuando uno ya complementa un ciclo de gusano a mariposa, esa sensación debe ser tan bella que ya quiere ir al próximo y empezar a sacar otra sombra. ¿Verdad? Claro, uno tiene que tener también, claro, es que ahí entramos en el juego de la mente otra vez, porque la sombra a lo mejor lo que quiere es que fuerces las cosas para perpetuarse a sí misma. Quiere que fuerces, que te creas que es el momento de hacerte mariposa y no es el momento, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos en una falsa creencia de que necesito ser mariposa ya, y no, y quizás no. Entonces hay que jugar con esa idea también. Entender a la sombra, entender que la sombra nuevamente está protegiéndote, nuevamente está diciéndote, espera, ¿quieres acelerar un ciclo? La sombra es muy dada a empujarte, a llevarte a los sitios más oscuros, porque, como ya te he dicho, quiere que te hagas consciente, quiere que cierres un ciclo de aprendizaje. Y si tú tienes una negación de que te niegas, por ejemplo, en este caso, a que los ciclos tienen sus ciclos, o sea, tienen sus ritmos naturales, quiero decir, si te cierras a ese hecho de los ciclos naturales que tienen que darse, tu sombra te va a empujar a lo mejor a que te des un batacazo, te des un golpe con la vida y que comprendas que las cosas necesitan su tiempo, necesitan sus ciclos y pues necesitas parar y es esa vida misma que está apareciendo a través de tu sombra, en este caso pues a través de eventos aparentemente externos, también pues nos frena un poquito y dice, espérate que no es momento todavía de soltar las alas, tienes que pasarte un tiempo de espera siendo crisálida, espérate. Y no pasa nada, no hay nada de malo en ello. No es momento de gestionar otras cosas, es momento de verse, dar luz a esa sombra, en este caso, una sombra, a ver qué estabas pues, negando en este caso, qué quieres acelerar o por qué quieres acelerar el proceso y vislumbrar lo que hay ahí. Y cuando lo vislumbras, salen las alas y puedes volar. Mariposa González. Dígame, señor Jairo. ¿Te acuerdas cuando eras crisálida y saliste de la crisálida de tu madre y fuiste mariposa? ¿Crees que fue una cosa muy sencilla, muy fácil? Eso fue duro para la crisálida de tu madre y para usted también. Igual que para don Daniel Fernández y para Merita y para don Ernie y para Gladys, para todos. No creas que es tan fácil. Estamos viviendo en un mundo difícil y bueno, en fin, de pronto es un error mío, ¿no? Me disculpo, don Daniel. Todo bien, todo bien. Es excelente. Me encanta poder tener esta oportunidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna sugerencia, don Daniel Fernández, para iluminar a doña Sombra? Esa sombra que nos asombra. Pues recogiendo tu palabra a través del asombro. A través del asombro.
A través del asombro del descubrimiento. Y apoyándonos en el hombro. También. sería la idea del descubrimiento, de entrar dentro de que todo en este momento es susceptible de ser visto, de ser conocido exactamente igual, que uno se asombra cuando ve un animal que le enternece o ve una flor floreciendo y se enternece. Uno también tiene que entrar en ese proceso de asombro con su sombra, con su aparente oscuridad, porque como ya he dicho es aparente, es un mundo, un universo que espera ser visto, que espera ser descubierto. Y nosotros tenemos que entrar ahí como nombrabas antes, como el niño que nace como primera vez, como el niño que va descubriendo la vida. En este caso, nosotros tenemos que entrar exactamente igual con nuestros procesos inconscientes, con nuestro mundo más escondido. Muy bien, muchas gracias. A usted. Gracias, Daniel. Gracias, verdaderamente. Ha sido un acompañamiento súper. Ha sido un placer, es un gran honor hablar con todos ustedes. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a todos por compartir. Un placer. Gracias. Gracias Por tu tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias al mariposo de Ernie que nos trajo por acá. Absolutamente. Ernie se lleva todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ernie. Gracias, Daniel. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos todos los miércoles a las 7 p.m. hora de New York en nuestros encuentros del miércoles en New York. Como saben, ya pueden registrarse para poder tener estas charlas en vivo a ernie.torres@gmail.com. Gracias nuevamente y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Un abrazo con toda mi alma, Daniel. Que Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias. Daniel el travieso. El que juega con las coidas. El que juega con las sombras, efectivamente. Gracias a todos. Gracias.